En este video, muchachos, vamos a instalar un plugin que nos permite tener disponible para utilizar con Elementor cierta cantidad de widgets y de página de inicio o plantilla, como todos la conocemos. Este plugin se llama Responsive Add-on for Elementor. Vamos a probarlo y vamos a ver qué tan fácil es utilizarlo. Para ello, vámonos directamente a lo que es el área de plugin. Desde aquí nos vamos a añadir nuevo plugin. Y aquí voy a copiar el nombre del mismo. Vamos a esperar a que cargue. Buscamos por aquí. Este plugin no tiene tanto tiempo en el mercado. Hace 2 días fue su última actualización y es compatible con la versión que tenemos al momento que estamos grabando este video de WordPress. Si nos vamos al área de detalle, aquí nos da algunas pinceladas de las cosas que vamos a tener disponibles. Nos habla de lo que tiene que ver con los requisitos para que el plugin funcione correctamente. Y también desde aquí podemos ir a la página oficial del plugin para tener más información relacionada de él mismo. Aquí nos habla de ciertas cosas que vamos a tener disponibles, como por ejemplo la cantidad de widgets, que no varía si sea de la versión gratis, que es la que vamos a probar el día de hoy, como la versión de pago. Donde hay la diferencia en sí es a la hora de utilizar la plantilla, que en la versión gratis tenemos 150 plantillas, que en la versión Pro sube a 280 por ahí. Los precios que se manejan de este plugin andan sobre unos $30 al mes. Realmente es un precio no muy cómodo para aquellas personas que están empezando a trabajar o a crear páginas web para vivir de ella, o es pagar $30 al mes por un plugin. Es un poco, me lo encuentro yo un poco caro, pero sí, con lo que es la versión gratis podemos utilizar ciertos beneficios que nos traen. Entre las cosas que yo veo muy importantes que te ofrece la versión gratis, que muchas versiones gratis no ofrecen de otros plugins, es que el soporte premium te lo cubre. También va a tener tutoriales para sacarle mayor provecho al plugin, y va a tener acceso a 100 plantillas de inicio gratuita. No vamos a tener 250, pero sí vamos a tener 100 plantillas. Si se dan cuenta, aquí hay 2 opciones que dicen que son gratis, como por ejemplo, esta es para descargar el plugin, pero necesitamos registrarnos para poder utilizar las plantillas y tener acceso a lo que es soporte y a los tutoriales. El formato de registrarnos es completamente gratis, como nos lo informa aquí, y la forma es muy sencilla. Esta es la página que le va a aparecer, donde usted va a colocar su correo electrónico y una contraseña y va a aceptar los cambios. Ahora, si usted tiene una cuenta ya creada de Gmail, usted simplemente la selecciona y automáticamente se va a sincronizar sin ningún problema. Ya después que usted tiene la cuenta creada, ya con eso es suficiente para tener acceso a las 100 plantillas que nos ofrecen completamente gratis. Así que vamos de una vez a iniciar con lo que es el proceso de instalación del plugin. Vamos a instalarlo y después lo activamos. Muy bien, ahora lo activamos. Y ya con eso automáticamente nos lleva a su página principal. Aquí nos muestra los plugins que tenemos disponibles. Están divididos por categoría, desde contacto, formulario, marketing, creativo, WooCommerce y SEO. En el área de setting podemos sincronizar lo que es MailChimp con el plugin, Google Maps, entre otras opciones que podemos utilizar. Aquí no permite el acceso a lo que es el área de las plantillas, que vimos anteriormente que vamos a tener 100 plantillas disponibles, pero necesitamos instalar este plugin. Vamos a instalarlo, que para tener acceso a la librería. Ahí ya lo está activando, y de una vez, como estamos viendo en este momento, se nos lleva a lo que es el área de las plantillas. Aquí las plantillas están ligadas, tanto lo de la versión gratis como la versión Pro. Nos va a mostrar todas las plantillas. Aquí, si se dan cuenta, podemos hacer un filtrado que nos muestre todas las plantillas, la plantilla gratis y la plantilla premium. Si usted conoce algún nombre de las plantillas, lo puede buscar directamente desde aquí. Y a nivel de los constructores, solamente está disponible para Elementor y Gutenberg. Esos son los 2 constructores que maneja
la librería de plantillas. Aquí voy a hacer un filtrado sobre las plantillas que son gratis. Vamos a... y nos muestra todas las plantillas que vamos a tener disponibles completamente gratis. Aquí también la podemos buscar por categoría. Existen categorías que no tienen plantilla, es lógico, porque hay plantillas, como dije anteriormente, hay 250 plantillas que son para la versión de pago. En lo que es el área de blog, aquí tenemos plantillas como landing. Vamos a ir viendo las plantillas que estas serían las que podemos utilizar completamente gratis. Vamos a instalar esta plantilla. Vamos a ver qué nos ofrece esta landing. Aquí, como pueden ver, es una landing page, una página de inicio muy detallada. Vamos a darle a lo que es el área de importación para que nos muestre las demás plantillas. Como tenemos dos landing, tenemos la página de quiénes somos, servicio, tenemos dos páginas de servicio. Aquí el área de los servicios detallados, el área de blog, contacto. Tenemos una página de 404, caso de estudio y preguntas frecuentes. Estas son las páginas que vienen dentro de esta plantilla. Vamos a instalar esta para el ejemplo. Vamos a darle a importar. Aquí, como ya estoy sincronizado con mi cuenta, ya aquí me lleva directamente a la parte de la importación. Vamos a darle a volar esta parte y vamos a comenzar con el proceso de instalación. Ahí está instalando los requisitos que necesitan la plantilla para que funcione, cuáles son esos plugins que necesitan. Ahí está instalando. Aquí simplemente esperar a que termine el proceso de instalación de tanto los plugins como el contenido que lleva la misma. Vamos a esperar. Muy bien, ya ahí ha terminado el proceso. Duró unos 5 segundos. Para mí duró un poquito más, algunos 10 segundos. En caso de que le dé algún inconveniente a la hora del proceso que vimos anteriormente de la instalación, usted simplemente viene y le da este botoncito. Eso hace que regrese hacia atrás, elige la plantilla, la página que va a previsualizar y le da siguiente, los pasos que vimos anteriormente, y en muchos casos la instala. A veces sucede, a veces no. A mí me sucedió una vez, pero de ahí en adelante no me ha vuelto a suceder. Simplemente para que lo tengan pendiente en caso de que usted vea como que se queda frisado al momento de lo que es la instalación. Bien, ya aquí lo que me da una previsualización de la página. Como pueden ver, esta es la página que elegimos para lo que es la instalación. Y ya de aquí simplemente nos vamos al área de editar la página. Eso nos va a llevar a lo que es la página, el área de página dentro de WordPress. Y aquí le damos a editar con elementos. Porque recuerden que uno de los plugins que puede editar la página es Elementor y Gutenberg. Esos son los plugins que están disponibles para poder editar este tipo de plantillas que vamos a tener disponible. Vamos a esperar ya que Elementor cargue. Ahí ha cargado o está en proceso todavía de descarga de la plantilla. Como pueden ver, es una plantilla que tiene diferentes secciones, la cual podemos modificar a nuestro gusto. Vamos a ir cambiando algunas cosas. Vamos a quitar este pequeño título. Vamos a ajuste de página y aquí vamos a seleccionar lo que es elemento lienzo de elemento. Vamos a esperar a que cargue. Ya ahí ha cargado. Vamos a publicar los cambios que le hemos hecho. Y vamos a, cuando termine, vamos a previsualizarla. Y así se vería nuestra plantilla ya previsualizada. Ya de aquí en adelante, es simplemente ir seleccionando el área que queremos modificar, como hacemos con las demás plantillas. Seleccionamos las secciones y cambiamos tanto las imágenes, el contenido realmente de ella. Con lo relacionado a los widgets que instala, vamos a ir minimizando ya por último para que vean cuáles son esos widgets. Vamos a ver, lo tenemos por aquí. Estos serían los que vamos a tener disponibles. Son los 80 widgets que nos mostró al principio. Están disponibles tanto para la versión gratis como para la versión Pro. La diferencia está en lo que es el área de las plantillas. Uno te ofrece 100 plantillas,
y la versión de pago te está ofreciendo 250 plantillas. Pero como le dije al principio, con lo que nos ofrece la versión gratis es suficiente para trabajar, porque esta plantilla la podemos modificar y utilizar en diferentes tipos de proyectos. Así que ya vieron el paso a paso a seguir, tanto de la instalación como instalar las plantillas, y simplemente espero que le saquen provecho a este plugin. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Trato de estar siempre atento a cada uno de sus comentarios para ayudarle en cualquier inconveniente que se le presente. Si tienen algún plugin que quiera que le haga algún video en específico, déjenmelo también saber en la caja de comentarios para así tenerlo pendiente para los próximos videos que van a salir en el canal. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se suscriben cada día al canal. Muchísimas gracias. Si usted quiere pertenecer al grupo gratis de Telegram, en la descripción de este video está el video que le va a mostrar cuáles son los pasos a seguir para poder entrar a nuestro grupo de Telegram. Así que me despido, muchachos, por el día de hoy de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.